Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Acá es otra de las partes que Dios nos muestra a través de su palabra, que la iglesia es un cuerpo, no una institución humana como la hicieron ahora, porque hoy se ve en las iglesias, yo digo lo que veo, ¿no? A veces cuando zapeo un poco en el YouTube, hay iglesias que tienen boliches bailables, conducen de colores, otros que practican un montón de cosas. No tiene nada que ver con la palabra. Dios no nos mandó, no nos llamó para ser deportistas, nos llamó para ser siervos de Él. Hoy en día están los famosos, los mal llamados líderes, ¿no? Y acá en el versículo 3 dice que nadie tenga más alto concepto de sí de lo que debe tener. Si uno va a un lugar donde le dice que sirve a Dios y lo preparan para liderar, no creo que esté muy humilde, ¿no? Porque al hombre le gusta estar siempre encima de otros. Le gusta creer de que dirige, de que así es la cosa. Somos un cuerpo. Tenemos que cuidarnos unos con otros. A cada uno Dios le da una misión, le da una vocación. A cada uno Dios lo llama primeramente para hacerlo entender que lo ama y nos da la salvación a través de Jesús. Y después tenemos que empezar a leer la palabra, después tenemos que empezar a conocer a nuestro Salvador y darnos cuenta de la humildad que tenía ese varón, ¿no? Él vino para ser siervo, dice la Biblia, no vino para liderar ni para mandar. Lo demostró porque él podía haber venido de otra manera. Él podía haber nacido en un palacio, ser hijo de reyes. Y sin embargo, eligió nacer en un pueblo, ¿no? Allá en Belén, de Judea. Y sus padres, uno carpintero, la otra era ama de casa. Y tal vez cuando él nació, no hubo tanta pompa, ¿no? Como en los palacios. Y después fue creciendo y fue madurando. Y cuando ya llegó el tiempo, apareció en el desierto, en el río Jordán, para que Juan el Bautista lo bautizase. Rompiendo todas las reglas de aquel momento, ¿no? Y el Espíritu Santo descendió en él, en forma de paloma, dice la Biblia. Y ese Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona. Cuesta, ¿no? Cuesta entender. Le cuesta al hombre entender que no nació para ser líder. Miren los líderes de los pueblos del mundo cómo están. Todos enriquecidos, llenos de plata, y un pueblo que no nació con la cuna hecha, como le digo siempre a mi hija. Está mendigando. Y yo lo he visto cuando estuve en Curuzú hace como 30 y pico de años. Tuve un tiempo allá, cuando empecé en el camino de Dios. Veía, ¿no?, la diferencia que se hacía dentro de las congregaciones. El rico es rico y el pobre es pobre. Yo pensé que en aquellos pueblos iba a ser diferente. Y bueno, después empecé a madurar, empecé a leer, empecé a darme cuenta de que yo no tenía que aprender de los hombres, tenía que aprender de Dios. Y eso es lo que hice. Y aprendo de Dios cada mañana leyendo, ¿no? Y a pesar de mis torpezas, a pesar de que no soy muy iluminado en mi inteligencia, pero tengo la suficiente iluminación como para darme cuenta quién es Dios. Que su palabra está aquí,
frente a mí, que cada mañana lo puedo hacer, que no necesito pedirle permiso a nadie para hacerlo, que puedo leerla no solo a la mañana, sino a la tarde, a la noche, cuando tenga oportunidad. Y me dio la posibilidad de poder empezar a conocer a Jehová, a Jesús, al Espíritu Santo, a la palabra. Y es tan grande el conocimiento que Dios nos da que después no nos alcanza la vida para poder vivirla. Pero en ninguna parte de la Biblia dice Dios que yo tengo que enseñorearme de nadie. No sé por qué lo hacen. Muchos dicen que el enemigo se metió, se infiltró, y sí lo habrá hecho. Pero aquel que tiene a Cristo en el corazón, aquel que empezó a transitar esa vida que Dios nos da, Cristo, el enemigo no tiene nada que hacer en nuestra vida. Como digo siempre, lo malo lo hago yo porque sí, porque se me dio por hacerlo. No tengo por qué echarle la culpa al diablo ni a nadie. Tengo que asumir mis propias responsabilidades. Y yo creo que eso es lo que le falta al hombre y a la mujer que está en la iglesia, darse cuenta que cada uno tiene su lugar. No podemos anhelar otras cosas. Así que en esta mañana, como siempre, los aliento a que lean la palabra. No importa la congregación que usted esté, no importa dónde vaya a congregarse, lea la palabra, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra, no la iglesia. La verdad es la palabra de Dios. El lugar de las congregaciones es el lugar donde nosotros nos vamos a reunir para poder alabar a Dios entre todos. Pero es más grande que eso la iglesia. Es un cuerpo. No podemos dejar a un brazo de un lado, el brazo al otro, porque no es un cuerpo. Hay otra parte de la Biblia que dice que tenemos que tener cuidado de los mutiladores del cuerpo. Y lamentablemente eso está pasando, pero no por culpa de Dios. La culpa es nuestra porque estamos mirando para otro lado. Al hombre no le gusta que le digan cosas lo que tiene que hacer, y menos cuando estamos mal. Cuando nuestro camino es torcido, creemos que Dios no nos quiere. No es así. Él entró a nuestro corazón, a nuestras vidas a través de Jesús y su palabra para que podamos tener una vida nueva, una vida abundante de buenas cosas. Por eso le recomiendo que leas la palabra de Dios, no cada que tenga tiempo. Todos los días hay que leerla, porque todos los días hay algo nuevo. La gente dice que no tiene tiempo para leer, pero así se pasa haciendo otras cosas, ¿no? Hay que buscarse un tiempo, un pequeño tiempo, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, y empezar así. Después Dios se encargará de lo demás. Porque la Biblia no depende más que de nosotros mismos, ¿no? De leerla. Así que bueno, en esta mañana, como siempre, los aliento a que sigan adelante, que luchen. Muchos lo toman como crítica lo que yo digo, pero es lo que leo, es lo que entiendo, es lo que creo, porque si a mí Dios me enseña a tenderle la mano al necesitado y miro para otro lado, entonces no quiero aprender lo que Dios me dice. Si Dios me dice que tengo que amar y perdonar y no lo hago, estoy mirando para otro lado y no quiero hacer lo que Dios me manda, entonces nunca vamos a poder salir de este estancamiento. Así que bueno, Dios quiera que nos ayude y que algún día el pueblo de Dios entienda que hay muchas cosas que no se hacen. No es nada nuevo esto está escrito hace miles de años en esta palabra. Hay que leerla nada más, hay que poner por obra algunas cosas. Siempre se ponen por obra las cosas que nos convienen, ¿no? Pero a nosotros creo que lo que más nos conviene es conocer a Dios, por lo menos es lo que entiendo. Así que bueno, que Dios los guarde, que Dios los ayude y a seguir luchando.